Tenemos hoy una invitadísima para nuestra sección Despiertos y Aliviaditos, con quien podremos seguir despertando a la actualidad a propósito precisamente de esta noticia que nos acabas de compartir. Sin más preámbulo, entonces, vámonos con esta nuestra sección, una de las preferidas, Despiertos y Aliviaditos. Tu familia te necesita sano. Por esto, aquí está, Despiertos y Aliviaditos. Estamos en Despiertos y Aliviaditos y Saludaditos. ¡Eso! Y de eso se trata, compartir estas reflexiones, estos temas muy importantes para nuestras familias. Insisto y repito, Eli, y ya vamos a presentar a nuestra invitada, comenten, pregunten y aprovechen, porque de obstetricia y de parto, pocón más adelante, si no está la doc, entonces no vamos a poder responder sus inquietudes. Le cedo, doña Elizabeth, la presentación de nuestra invitadísima y amiguísima, y qué bienvenida a esta sala que también es tuya, doc. Así es un placer pues poder presentarles a la doctora Juana Orrego, como les decía hace un momento en la introducción del programa. Es una de esas profesionales que se abanderan de una causa, viven por ella y brotan desde sus poros por ella, y por eso para mí es un gran privilegio darle hoy la bienvenida a nuestro programa. Ella está más preparada que un cumis, pero bajita la mano, digamos que es médico, que es obstetra y que es una precisamente de las abanderadas del parto respetado aquí en la ciudad de Medellín. Mi querida doc Juanita, qué rico tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Eli. Bueno, escuchábamos una noticia justo antes de este bloque y nos interesa mucho abordar este tema y como lo tengamos que hablar y como lo tengamos que comentar. Y viene en sintonía con una preocupación que tenemos en el programa y que seguramente ustedes en casa también la tienen, y es: venga, ¿cómo así que parto respetuoso? Es que todos los partos no debieran ser pues respetuosos, ese apellido, porque tocó inventárselo. ¿Cuál es la realidad de el maternar, el acompañarse, el estar en este asunto tan bonito como es dar vida, pero que hay unos temas que no funcionan y que hay maltratos y que hay violencias obstétricas y que hay unos asuntos allí que es bueno visualizarlos, pero también encontrarle soluciones? Pregunta inicial y por ahí nos vamos. Doc, ¿qué es aquello de la violencia obstétrica? Ok, entonces, la violencia obstétrica es cualquier violencia que se ejerza por parte de los médicos hacia las mujeres durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto. Digamos que puede ser por actuación o por omisión, ¿sí? Normalmente los médicos no actuamos de mala fe, ¿sí? Pero realmente en medio de la medicalización de los partos y de los trabajos de parto hay un montón de intervenciones que muchas veces se hacen como de manera rutinaria y que realmente no hace falta. Entonces, ¿cuándo eso empieza a ser violento? Sí, porque diríamos, bueno, pero es que hacer una episiotomía no es violento, o hacer una maniobra de Christeller no es violento, o poner medicamentos no es violento. Pues no, de entrada no lo es, pero si no es necesario, si tú no le informas a la paciente, si tú no pides autorización y haces ese tipo de cosas que la mujer en ese momento como de tanta vulnerabilidad puede considerar que sí se está violentando, entonces realmente ella puede percibir su experiencia de trabajo de parto y de parto como un episodio muy violento en su vida y muy negativo en su vida, ¿cierto? Entonces eso es la violencia obstétrica, cualquier acto que pueda ser interpretado por la mujer como violento por omisión o por acción, sin información, sin consentimiento. A mí se me empiezan a parar aquí los pelitos ya, doc, desde que te escucho, porque tú bien lo sabes, esto moviliza muchas fibras en mí. Y quisiera resaltar dos cosas muy importantes. Lo primero, doc, es lo que acabas de decir. Usualmente, pues, no falta el médico atravesado, pero usualmente los profesionales de la salud incurren en este tipo de conductas o comportamientos sin que necesariamente medie el deseo de querer violentarnos, ¿cierto? O sea, como tú lo decías,
A veces son procedimientos que se les vuelven rutinarios, que se acostumbraron a eso, incluso en oportunidades por la falta de conocimiento también y de actualización incluso frente a muchos protocolos y cosas. Entonces, esto creo que es algo muy valioso y que quiero resaltar porque no es nuestro interés entrar a condenar y Claro que decir no. es que me violentaron y cómo me hicieron y cómo lo demás, sino empezar a darle nombre a las cosas, pero partiendo precisamente como de esa base. Y lo otro que mencionabas, Doc, y me gustaría que nos detuviéramos un poquitico allí antes de irnos como al siguiente punto de cómo lo prevenimos y después, que es lo que a mí más me interesa, cómo acompañar a las mujeres que tal vez tuvimos unos partos no tan chéveres, a resignificar muchas veces esa herida que nos queda de ahí. Pero nombraste varias cosas que me gustaría que las desglosáramos así como decimos aquí en Coquito. Para todos nuestros televidentes. Episiotomía, medicalización, maniobra de Christeller. ¿Qué es eso y qué otros componentes, por ejemplo, entran dentro de esa violencia obstétrica? Bueno, primero, antes de decirte eso, habría una cosita que yo quisiera decir, que de pronto me voy a adelantar un poquito, pero sí no quisiera dejar pasar como la oportunidad, y es que realmente muchas veces ni siquiera es culpa de los médicos, pues, o por ponerlo en esa palabra. Sí. Pero, por ejemplo, hay clínicas que conocemos que son 3 médicos haciendo turno, 2 médicos haciendo turno y tienen 20, 25 pacientes en trabajo de parto. Entonces, realmente muchas veces se hace muy difícil hacer un manejo cercano. Entonces yo pienso que de las cosas más importantes que tendría que cambiar, aparte de sí, de la conciencia, de la educación, de muchas cosas, son las condiciones que tenemos para la atención de los partos. Entonces eso es muy importante, ¿cierto? Es una salvedad. Eso es muy importante. Pero entonces... Y que, perdón, Doc, y que de hecho eso nos ayuda también a empezar a sanar. Porque yo tengo que entrar en contexto con ese profesional que junto conmigo estaba atendiendo 20 parturientas más. Entonces es importante 20 parturientas un domingo 11 de la noche. Imagínense Ya, ustedes. pelo parado para todo el Entonces mundo. pasan muchas cosas, ¿cierto? Y lastimosamente cuando a veces los médicos trabajamos en un contexto así y empezamos a trabajar, o sea, como desbordados en nuestra capacidad realmente, ¿cierto? Hay un momento en que empezamos a hacer las cosas como de manera robótica. En automático, exacto. claro. Y nos desconectamos muchas veces como de el momento de la vida en el que está esa persona, que es un momento tan especial, tan único, tan vulnerable, que no solamente es físico, sino que también es emocional, espiritual, el momento de ese bebé, de esa familia, no solamente de la mujer, porque realmente también es la experiencia del papá, en fin. Todos. Entonces eso pasa mucho, ¿cierto? Y también uno tiene que, desde su lado de paciente, de mujer, hacer las paces un poquito con eso. Correcto. Desde ahí. Exacto. Porque Pero para definitivamente... mí es mi parto, a veces el único, a veces 2, 3 partos. Pero es para único, ese médico, aunque sea el segundo, aunque sea el tercero, aunque sea el décimo. Ese momento es único para mí, pero mi médico llevaba ya 20 en esa sola noche. Exacto, sí. Entonces, obviamente tiene que cambiar, eso lo tenemos que cambiar desde la base, desde la educación, desde las instituciones, desde todo, ¿sí? Pero definitivamente tampoco podemos decir que está bien, ¿sí? Tampoco lo podemos decir, porque además de todo está toda la evidencia científica, ¿cierto? Entonces hay unas guías, hay un montón de recomendaciones que nos dicen cuándo hay una indicación para hacer cada cosa. No siempre se tiene que poner oxitocina, no siempre se tienen que romper las membranas o pues, romper la fuente, no siempre se tiene que hacer la episiotomía, que es el corte del perine, ¿cierto? Entonces, básicamente, como para desglosar un poquito cada una de esas intervenciones que tú me decías, entonces, oxitocina es lo que la gente conoce como pitocin. Eso es una hormona natural que se produce en el cuerpo, pero que se puede poner de manera sintética por la vena para acelerar las contracciones, ¿cierto? Como cualquier medicamento, hay un montón de efectos adversos posibles, ¿cierto? De cosas que pueden ocurrir, de posibles complicaciones asociadas al uso de la oxitocina. De hecho, el medicamento que más se asocia con efectos adversos o con malos resultados perinatales es la oxitocina, y que además de todo son resultados adversos prevenibles, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, saber que la oxitocina tiene riesgos potenciales, que no siempre es necesaria, que hay unas indicaciones muy claras y muy puntuales para su uso. La episiotomía
es el corte del periné, o sea que se corta pues con una tijera como el periné para facilitar la salida del bebé. Realmente son muy poquitas las indicaciones para la realización de episiotomía. Antes se decía que se debía hacer episiotomía en todas las mujeres, ya no se recomienda. En este momento, ¿qué es lo que se recomienda? Prevenir desgarros, cuidar piso pélvico. ¿Cómo se previene eso? Desde el embarazo, haciendo terapia de piso pélvico, masaje perineal, libre posición, libre movimiento, idealmente una posición vertical en el parto, ¿cierto? No acostar a las mujeres, ¿cierto? Como horizontales y con los pies colgados en estribos, eso es una posición antinatural completamente. Entonces eso no se recomienda. Idealmente poner calorcito en el periné en el periodo del expulsivo, que es cuando la mujer está pujando, para prevenir el desgarro. Permitir que el bebé vaya saliendo de a poquitos, y ahí es cuando entra la maniobra de Christeller, ¿cierto? ¿Qué es la maniobra de Christeller? La maniobra de Christeller es cuando el bebé ya está en el canal del parto, empujar el bebé como desde arriba, desde el fondo del útero, para acelerar su salida. Entonces, solamente hay una indicación muy clara para hacer esta maniobra, y es cuando ya la cabeza está ahí, que ya va a salir, y tengo una emergencia absoluta por sacar el bebé. Esa es la única indicación. De resto, no. ¿Por qué? Porque todos los procesos tienen su razón de ser como son. Atenuantes y agravantes. Entonces, atenuantes y agravantes. ¿qué pasa? Si el bebé va saliendo de a poquitos, el tejido se va estirando de a poquitos, y no se nos desgarra. En cambio, si yo saco un bebé de una, ¿cierto? Inmediatamente ese bebé sale sin que el tejido se haya preparado y me aumenta el riesgo de desgarro. Es como que conectado con una cosa con la otra precisamente. Entonces, exactamente. una Christeller puede llevar a desgarro. la episiotomía, a que se dé desgarro. No, hagamos entonces la episiotomía ahí. Exactamente, listo. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos una cadena de intervenciones. Porque, digamos, yo empiezo a poner oxitocina, entonces la mujer siente más dolor. Si siente más dolor, más fácil pide epidural. Si pide epidural muy rápido, entonces hay mayor riesgo de que, digamos, el bebé tenga menos reflejo de búsqueda y succión. Que tenga que estar en horizontal. Que no se pueda mover, que haya mal pujo. Entonces, si hay mal pujo, es más probable que tengamos que poner forceps, hacer episiotomía, hacer Christeller. O sea, es una cadena de intervenciones. Perfecto. Sí. Bueno, esos conceptos entonces nos quedan claros, y yo reitero, tengo la piel chinita, como dicen mis amigos mexicanos, porque yo hago checklist, ¿cierto? Me tocó, y aquí ya nos están comentando en las redes sociales muchas personas diciéndonos qué peso esto, o sea, la experiencia con mi parto no fue tan positiva y me dejó mucho dolor y me dejó mucha tristeza frente a esto. Una pregunta, Doc, un poco abierta, pero abordémosla y nos vamos enrutando. ¿De qué manera pudiésemos prevenir esa violencia obstétrica? Y qué rico hoy que a través de los micrófonos de Buenos Días Familia pudiésemos enviar un mensaje a todos los profesionales de la salud que nos pueden estar escuchando, incluso al sistema mismo, Doc, para ayudar en la prevención de la violencia obstétrica. Bueno, muchas cosas. Quisiera empezar esta respuesta diciéndote que tenemos que enfocarnos en lo que tú nos decías ahorita. ¿Qué es un parto respetado? Todos los partos no son respetados, entonces ¿cuáles no lo son? ¿Cierto? Realmente el parto respetado en general, independiente de que usemos no medicamentos, porque es que un parto respetado no es no usar medicamentos, no hacer intervenciones, sí, porque muchas veces no lo tengo que hacer. Un parto respetuoso no es ir a cine. O no hacer una cesárea. Sí, ¿cierto? Entonces, no, el parto respetado no es eso, sino que hay una diferencia muy grande entre yo utilizar, por ejemplo, oxitocina teniendo una indicación muy clara, informándole a la mujer, mira, tenemos esta indicación porque tienes la presión alta, porque tu bebé está chiquito, porque rompiste la fuente y nada, que arrancas del trabajo de parto, X indicación, y que la mujer entienda y me autorice. A que llegue una mujer, como les digo yo, medio en charla, medio en serio, como reza al matadero, ¿cierto? Sí, o sea, sin saber qué va a pasar con ella, sin saber qué le van a hacer, sin saber nada, ¿cierto? Entonces existe una diferencia muy grande. Existe una diferencia muy grande en una mujer a la que le hacen una cesárea y ya va a mi consultorio después y yo le pregunto por qué te hicieron cesárea y me dice, no sé. ¿Cierto? A una mujer completamente empoderada de su proceso, que entiende claramente por qué le hicieron la cesárea, que pudo tener voz y voto,
que me pudo decir, Juana, yo quisiera que el papá cortara el cordón en la cesárea, o Juana, yo quisiera X, ¿cierto? Y que se le respete eso, aunque sea una cesárea. Entonces, ¿qué es el parto respetado? Independiente de que hagamos o no intervenciones, que la experiencia de nacimiento sea positiva. Y que sea, y creo yo, le pondré un apellidito, el punto básico para que un parto sea respetuoso es que sea un parto informado. Tener la información, Exacto. que tenga una pedagogía, que tenga unos datos, que tenga una posibilidad de interacción y de unas preguntas, pero también creo que deben ser unas preguntas a tiempo, porque si ya es cuando ya llegó uno ya con la fuente rota, 3 de la mañana, el carro... Y en lo que la doctora decía ahorita, en la vulnerabilidad en la que uno está, en la Pero que ¿sabes el miedo qué? aumenta. Mira, yo también he trabajado en el sector público, también he sido de esos médicos que hacen turno con 1000 pacientes y realmente nada te cuesta sacar un minuto. Sí. Un minuto, Exacto. es que ni siquiera un minuto, Exacto. 30 segundos. Exacto. Para tú decirle a una mujer, mira, rompiste la fuente, no has arrancado trabajo de parto, tenemos Creo que que tenemos que acelerar hacer- tu exacto, proceso, exacto. tenemos indicación de poner este medicamento va a hacer que tengas más contracciones, probablemente sientas más dolor, pero tú puedes moverte, pero tú puedes bailar, pero tú puedes No, estar y- acompañado, pero tú puedes ser... Y te hace lo toda decía en una ese diferencia. momento inminente, pero yo que también soy papá, que me gusta datearme, y ya vamos Santi, te robamos 20 segunditos, pero que también que es un asunto informativo, porque yo fui un papá que fui a todos los controles con la mamá de mi hijo y estuve en toda la información que pude recibir, pero en ninguna de esas atenciones se planteó un escenario de estos. Veas que en el parto puede pasar esto y esto, y habría que hacerle esto. No, va bien, la cabeza le mide lo que es, y más o menos para tal fecha, y coma bien mamá. Ya. Pare de contar. Creo que también un punto de partida es en la atención previa, presentar esos escenarios a los pacientes, al papá y a la mamá, sería la tarea que muy seguramente tú la haces. Es que es de las cosas principales Claro. para evitar la violencia. Claro. Para evitar la violencia obstétrica, lo primero es cambiar la educación en los médicos. Cambiar la educación. ¿Cómo le estamos presentando a los estudiantes de medicina cómo se atienden los partos? Desde ahí. Desde ahí. Porque es que ellos ven unas experiencias de parto muy violentas y de hecho obstetricia es de las especialidades La rotación es en menos- las que menos quiere estar la gente, o sea, a la que menos se presentan médicos, en la que menos quieren estar. Ese es un buen porque dato. la vendemos muy mal y la obstetricia es espectacular, o sea, es la cosa más hermosa que hay, pero se las presentamos tan mal que la gente no quiere. Total. La gente no quiere ser obstetra. O sea, un primer paso sería entonces la educación. Entonces- y sé que hay más, Doc, pero vamos a ir a una pequeña pausa y después profundizamos porque nos queda entonces abierta esa pregunta de cómo prevenirla. Ya aclaramos que todo inicia desde ese preciso momento en el que se está acompañando al profesional a formarse y todo lo que se va a desprender desde ahí. Quédense con nosotros, esto es Buenos Días, Familia. Continuamos en Buenos Días, familia. Gracias por su amable sintonía. Muy amable. Muy amable sintonía y su amable presencia. Qué rico que estén con nosotros. Estábamos aquí echando cuento en el corte, porque es que pasan muchas cosas. ¿Cómo ha sido, doctora don Juan. Manuel, que a usted lo sacaron Me del iban parto? sacando. Pues a ver, es que el ejemplo de lo de la rotura de fuente 3 de la mañana no es una anécdota, es real. Rompimos fuente 3 de la mañana en el carro, muy tranquilos. Más sonrió el torniquete de la entrada que la persona que atendía. Un asunto supremamente inhumano, automatizado. Hazte de cuenta, como dice un sabio y conocido refrán, como rellenando chorizos. Entonces entre la una y saque la otra Que y perdón, hágale. Doc, ahí entonces nos damos cuenta que no solamente es el médico obstetra, son todas las personas todos que los que tienen que ver están con la experiencia involucrados. de esa mujer. Porque entonces era evidente que iba una madre ya a punto de, y más sonrió la puerta. ¿Cuánto tiene? Tanto. Ah, muy bien. A ver, saque un momentico, papá, vamos a mirar cuánto tiene hidratación. Y uno, la típica escena de película, yo no fumo, pero paseando 50 veces el pasillo, datos muy escuetos, a las 2, 3 horas alguna cosita, para cortar la historia y aprovecharte. Un trabajo de parto de casi 12 horas para terminar en una cesárea porque, ¡ay! No dilataste. Y así como poca información, muy poca calidez, realmente muy precario el asunto, pero creo que parte de lo que tú misma estás diciendo.
Y repito, y en mi familia y personal de la salud, en mi familia, mi propia mamá es enfermera. Yo entiendo un turno de 24 horas, turno, posturno, corrido, descanso, trasnocho, se enfermó el compañerito y me tocó empatar. Y justo hoy, sábado, 3 de la mañana, y hay 50 pacientes no muy amables también, que también se portan mal, que también pueden ser bruscas para pedir o para solicitar o para estar ahí. Y es una suma de factores muy poco humanos y muy poco manejables. Pero en algún momento hay que buscarle una solución. Sí, digo totalmente. Yo. Y ahí vamos en este diálogo. Pero bueno. Estábamos hablando de cómo se previene. De cómo se previene y cómo llegamos a ese parto, a esa información, a ese proceso. Porque, ojo, familias, ya esto es un asunto de ley. Ya esto es un asunto legislado en el que podemos preguntar y que nuestras preguntas sean satisfechas y sean respondidas. Y tenemos unos derechos como papás y como mamás que están en su proceso de parto. Hablemos un poquito de eso, porque ya esto no es un asunto de literatura médica, esto es un asunto práctico y que ya se puede pedir. Sí, exacto. Entonces, bueno, para terminar más o menos como la idea, estábamos diciendo que de las cosas más importantes en la formación médica es esto, pero finalmente las familias también tienen una responsabilidad, ¿cierto? Y yo no quiero que suene mal, pero realmente yo siempre les digo, si yo me monto en una barquita y yo quiero llegar allá, a esa esquina, yo tengo que remar y poner toda la voluntad para llegar a esa esquina, ¿cierto? Yo no puedo simplemente dejar que la marea me lleve a donde sea que me lleve sin yo poner nada de mi parte. Entonces es muy importante no solamente, sí, cambiar la educación, cómo le mostramos a los médicos la obstetricia, cómo mostramos distintas opciones de posiciones, de en fin, mil cosas, sino que también las mujeres, las familias se deben informar, ¿cierto? Porque si no, vamos a llegar, como decíamos ahorita, como res al matadero. Si yo no tengo ni idea de qué es la oxitocina, yo no tengo ni idea de qué es la episiotomía, yo no tengo ni idea de qué es un Christeller, yo no tengo ni idea de que es mejor tener el parto en una posición distinta, yo no tengo ni idea de nada, yo voy a permitir que conmigo hagan todo, ¿cierto? Y no voy a tener ni idea. Y voy a tener un posparto súper difícil, con problemas de apego, con depresión, con problemas de lactancia, con un montón de cosas y que ni siquiera voy a saber cuál es el origen, ¿sí? Y el origen está en eso, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿sí? Finalmente, el año pasado salió una ley acá en Colombia, que es la ley de parto respetado. Eso es una absoluta maravilla porque ya nos están diciendo, es importante que empecemos a cambiar. Es importante que realmente empecemos a cambiar el sistema, es importante que empecemos a cambiar la forma en la que atendemos los partos, en la que acompañamos a las mujeres, ¿cierto? Porque estamos haciendo daño, ¿cierto? Estamos haciendo daño psicológico, estamos haciendo daño también físico. Los bebés, digamos, no están naciendo en mejores condiciones, en fin, una cantidad de cosas. Entonces ya nos están diciendo, está escrito en todos los protocolos, está descrito en todas las guías, pero no lo estamos haciendo, no lo estamos llevando a cabo. Entonces, si no lo estamos llevando a cabo, hagámoslo por ley, ¿cierto? Ya es una obligación. Entonces, esta ley obviamente va a hacer que la implementación sea de a poquitos, no va a ser una cosa inmediata, pero esa ley finalmente va a hacer que de a poquitos tengamos que ir cambiando, digamos, las instituciones, el lugar que tenemos para atender los partos, la educación médica, la misma educación médica, ¿cierto? Porque entonces ya van a salir médicos que van a saber que por ley no pueden forzar a que una mujer esté acostada, no pueden forzar a que la mujer esté sola, no la pueden dejar en ayuno, ¿cierto? Un montón de cosas que ya están por ley. Y conocer nosotros, Doc, ahí viene como la bidireccionalidad de lo que decías, desde el rol de ustedes como profesionales, pero también de nosotros como familias. Conocer esa ley es fundamental para que podamos llegar con argumentos y decir, pero ¿por qué vas a hacer esto? ¿Pero por qué vas a implementar lo otro? ¿Por qué me estás pidiendo esto? Si por ley yo estoy cobijado. Exactamente, sí. Es sumamente importante. Es sumamente importante. Bueno, Doc, hablemos un poquito del resignificar ese parto que tal vez no fue, y aquí en las redes sociales nos están retroalimentando mucho y me parece tan bonito esto porque se vuelve un espacio también muy catártico entre nosotros de poder decir, viví esto,
cada cosa que has descrito, Doc, yo la viví así tal cual fue mi parto. Por aquí un saludo muy especial a Nini Ortiz, que está conectada en este momento y nos dice, todo eso fue lo que yo viví. ¿Cómo resignificar esa vivencia de un parto en el que tal vez fui violentada, en el que tal vez fui maltratada, vulnerada en mis derechos, en mi ser? Incluso si tengo en este momento la nueva oportunidad de tener una nueva gestación o estar transitando un nuevo embarazo y tengo pavor, porque a lo mejor esa experiencia fue tan traumática que tengo mucho miedo a que se repita. Incluso, y si nos da el tiempo, hablar, por ejemplo, de aquellas mujeres que terminaron en una cesárea sin que la necesitaran y que tal vez quieran apostarle un parto natural, si eso es posible. Entonces, ¿cómo resignificar, Doc? Arranquemos por ahí, ahorita hablamos de lo de la cesárea, que me parece muy importante. Sí, muchas cosas, Eli. Siento que hay muchas mujeres que necesitan terapia, hay muchas mujeres que necesitan acompañamiento, hay un montón de estrategias, puede ser simplemente una psicoterapia, puede ser terapia en grupo, puede ser círculo de mujeres, o sea, hay tantas, en este momento hay tantas opciones y tantas estrategias que sería muy importante, pero yo siempre les digo, sea buena o sea mala la experiencia, uno tiene una responsabilidad y esa responsabilidad es contar, porque cuando yo tengo un parto respetuoso, cuando yo tengo un parto espectacular, como deberían ser todos, de esos partos que se le paran a uno también los pelos, que uno dice, independiente del dolor, independiente del tiempo, independiente de si fue fácil, difícil, yo quisiera devolverme a ese momento mil veces, ¿cierto? Que a mí me pasó también con mi segundo parto, porque yo tengo las dos experiencias también. Entonces, tienes una responsabilidad de contar, de contarle a todas las mujeres que estén ahí en tu círculo cómo fue ese parto, porque eso le va entrando a las mujeres esa semillita, esa duda, ¿será que yo también puedo tener un parto así? ¿Será que yo también puedo vivir algo así? Es que eso se puede, es que eso es posible, es que yo no tengo que estar acostada, es que a uno no lo tienen que cortar, ay, ¿cierto? Entonces, pero si tú tienes una experiencia negativa y ya sabes que así no tiene que ser, que hay otras opciones, que hay otros caminos, también empezar a trabajar en eso, empezarlo a contar, empezarlo a expresar y empezar a trabajar por cambiar historias, ¿cierto? Eso es una responsabilidad muy grande que tenemos las mujeres. Maravilloso. Te iba a decir otra cosa, pero espérate. Ah, bueno, y con respecto a lo que me habías dicho de la cesárea, que también me lo contaste tú ahorita, vean, la medicina no es una ciencia exacta. Y la obstetricia más. O sea, a uno se le puede torcer el camino en cuestión de lo fortuito dentro de lo fortuito, claro. Segundos, ¿cierto? Entonces, yo siempre le digo a la gente, yo a nadie le puedo garantizar un resultado. Hablando de parto, no le puedo garantizar ni a la que no ha tenido hijos, ni a la que ha tenido una cesárea, ni a la que ha tenido 5 partos vaginales. A nadie le puedo decir, mira, vas a tener un parto vaginal perfecto, va a ser divino, va a ser espectacular, porque se nos pueden torcer las cosas. Pero es muy distinto que yo esté en trabajo de parto y tenga que hacer una cesárea y la mujer entienda por qué. Y sea una cesárea hermosa también. Exactamente. Y sea una cesárea... ¿Por qué ser mala? Cesárea respetuosa. ¿Cierto? Que sea una cesárea respetuosa, que sea una cesárea hermosa, ¿cierto? Y que esa mujer se haya sentido respetada, escuchada, contenida. Existe una diferencia muy grande entre eso y simplemente una mujer que está en trabajo de parto, yo de repente decirle, te voy a operar, y ella ni siquiera saber por qué, y me amarraron y me cogieron y el bebé me lo quitaron y se lo llevaron y no lo pude coger, no lo pude abrazar y no pude arrancar lactancia y el papá no pudo estar, y eso es muy distinto, ¿cierto? Ahora, también una cosa muy importante es que siempre es mejor tener trabajo de parto y hacer cesárea en medio del trabajo de parto que hacer una cesárea programada. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces yo siempre les digo, aunque tú hayas tenido trabajo de parto y hayamos terminado en una cesárea, nunca es tiempo perdido. Siempre es una ganancia. ¿Por qué? Porque el bebé se preparó para nacer, va a nacer en mejores condiciones, su sistema respiratorio preparado para salir, para respirar bien, ¿cierto? Tuvo contracciones, tuvo oxitocina, ¿cierto? Vas a tener menos riesgo de depresión, vas a tener probablemente una lactancia más exitosa, más fluida, un montón de beneficios que tiene, sin hablar de la microbiota, ¿cierto? Que son esas bacterias que están en el tracto genital de las mujeres, que los bebecitos al pasar por el canal de parto tienen contacto con esa microbiota y que si a mí me hacen una cesárea
programada, fecha y hora, sin tener trabajo de parto, y el bebé no tiene contacto con esa microbiota, imagínense, solamente por medio de decirles así por encima, el bebé tiene mayor riesgo de ser asmático, atópico, alérgico, No puede y en ser. su vida adulta, hipertensión, diabetes y obesidad. Acabo de entender 9 años después. Sí, sí, total. Porque Jerónimo se Entonces- agripa con volteola a mirar. Entonces es muy importante, es muy importante, y eso hace parte de las cosas de cesárea respetada. No hacer una cesárea programada, yo diciéndote fecha y hora, sino permitir que se active el trabajo de parto, aún sabiendo que vamos a terminar en cesárea, permitir que se active el trabajo de parto y en ese momento operar. Qué bonito Hay eso. muy poquitas indicaciones para no permitir que se active un trabajo de parto, ¿cierto? Ejemplo, una placenta previa. Pues por poner un ejemplo, ¿cierto? Pero realmente la mayoría de mujeres, incluso en las que uno sabe que vamos a terminar en cesárea, pueden activar su trabajo de parto y en ese momento operar, porque eso le da muchos beneficios, tanto a la mamá como al bebé. ¿sí? Doc, una pregunta curiosa con esto que acabas de decir. Entonces, si finalmente se dio la cesárea, ¿cómo ayudar o cómo se lleva el proceso para que el bebé entre en contacto con esa microbiota? O sea, ¿se le pone en contacto con el tracto vaginal? ¿Cómo se hace, pues? Mira, si la mujer tiene trabajo de parto, no es necesario. Porque si ya, digamos, el bebé estaba en el canal de parto, Ya ahí hay un contacto. ya tuvimos contacto con la microbiota y ya no hace falta. Si es una cesárea electiva, ¿cierto? Uno puede poner una gasa en vagina antes de que a la mujer se le haga pues el lavado quirúrgico para la cirugía. Oh. Esa gasa se saca en el momento en el que a la mujer se le va a hacer el lavado quirúrgico y se le puede limpiar al bebé su carita, su boquita, su nariz con esa gasa para ponerlo pues como en contacto con la contacto. microbiota. Muy Pero bien. hay otras formas, otras estrategias como para prevenir todos los riesgos potenciales de la cesárea, y es, por ejemplo, el contacto piel a piel, inmediato y sin interrupción. Entonces yo siempre les digo, si en un parto vaginal es importante el contacto piel a piel, en la cesárea Mucho más. ¿Cierto? Permitir que esa lactancia empiece en la primera hora de vida, ¿cierto? Un montón de cosas que nos van a favorecer pues como el resultado cuando tenemos que hacer una cesárea, y que son muy fáciles. O sea, son estrategias muy fáciles, ¿cierto? Yo, no me cuestan nada, o sea, eso a mí no me cuesta nada. Yo siempre les digo, el bebé va a pesar lo mismo ya que en media hora. Exacto. Ese es un dato aparentemente ¿Cierto? irrelevante, O sea, pero sí. pesa lo Sí, mismo. Tiene total lógica. ¿Yo para qué voy a quitarle ese bebé a la mamá ya? Para saber que midió 50 y pesó 3.200, si en media hora va a medir los mismos 50 y va a pesar los mismos 3.200. Exactamente. Y yo puedo aprovechar el momento en el que a la mamá le están haciendo el aseo, la están vistiendo con su ropita limpia y todo el tema, que no va a poder estar cargando al bebé, para que en ese momento hagamos eso, pesémoslo, midámoslo, pongámosle el pañal, en fin, y no interrumpamos ese contacto inicial. No me cuesta nada, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en un hospital X. público y entonces se llevaban a los bebés y se los llevaban para una salita y no sé qué. Y yo le decía a veces al personal, les decía, entreguémosle el bebé a la mamá, es que todavía no puede mover las piernas. Y yo me acuerdo que mi respuesta siempre era esta, les decía, es que yo no quiero que ella salga trotando con el bebé. Yo No se lo quiero voy la a media poner, maratón de Medellín ahorita. yo se lo voy a poner encima y ella simplemente va a estar acostadita boca arriba con su bebecito ahí. Es que no tiene que mover las piernas para poderle entregar al bebé. Claro. Pero son un montón de cosas que sin Mitos, mala intención Mitos. como que robotizamos, ¿cierto? Cuando yo entré a trabajar aquí me dijeron que hasta que no mueran las piernas no se le entrega al bebé, entonces yo lo sigo haciendo, y no me cuestiono, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Pero cuando empezamos a preguntarnos por qué lo hacemos así, nos damos cuenta que no tiene sentido. Así ¿Sí? es, total. Y por eso es que es tan valioso, Doc, y celebro mucho que hoy podamos tener esta posibilidad de transmitir esto precisamente aquí a nivel nacional a todas las personas que están contactándose con nosotros en este momento y los que verán después en diferido a través de nuestras Claro. redes sociales también, porque es una inspiración. O sea, si yo fuese estudiante de medicina y en este momento escuchara hablar a la doctora Juana, yo quisiera ser obstetra y tener contacto con el parto respetuoso. Es Y, Doc, espectacular. como marca la vida de una mujer y de una familia, el poder vivir esa experiencia, Total. lo que tú decías ahorita, o sea, el poder, porque literalmente esa es la expresión, quisiera poder volver a tener la posibilidad, yo estoy hasta pensando en un tercero. Alerta de spoiler, Pobre alerta príncipe, de ya casi a los spoiler. 50 años, no, pero de verdad, Doc, que es algo muy bonito y doy gracias infinitas al cielo por profesionales como tú que hayan podido entender eso y que
nos acompañen en ese ejercicio de resignificar. Y otra cosa muy poderosa, Doc, que resalto, es que yo lo creo y lo creo profundamente, en el discurso hay un poder sumamente importante, tanto para quienes tuvimos esa experiencia no tan grata en un primer parto, como para quienes pudimos resignificarlo en un segundo parto, porque hay que contarlo. Y en la medida en la que uno lo cuenta, lo elabora, y en la medida en la que uno lo cuenta, ayuda a otras familias también, y generamos conciencia y conocimiento, me parece muy bonito. Y en ese contarlo, Doc, en estos 2 minuticos 30 que nos quedan, claro, nos están viendo, te están viendo, y alguien dirá, ¿dónde la llamo? ¿Quién es? Pero la doctora Juana no va a poder atender todos los partos a nivel nacional, ¿cierto? Es Ojalá me pudiera multiplicar. Humanamente imposible, pues a lo sumo se pueden los del turno. Que perdón, y que dicho sea de paso, es una de las características precisamente que tienen ellos. Ellos no pueden recibir a todo el mundo porque tienen que calcular fecha probable de partos de sus pacientes para poder estar presentes. A propósito entonces de eso, como no eres la única, ¿qué se está haciendo en el gremio de la medicina? ¿Qué iniciativas? Ustedes se juntan, se reúnen, se toman un café, se comen una hamburguesita, hablan de esto, hacen un congreso, qué sé yo, para que también quien nos esté viendo, qué sé yo, en Villavicencio, en Cali, en Cartagena, ¿dónde me dateo? ¿Dónde consulto? ¿En dónde está esta información? Hay una red que voy a decir una locura, red de ginecólogos qué sé yo, red de ginecólogos chéveres, una vaina así, no sé, porque claro, no eres tú sola. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el discurso? ¿Quiénes están manejando? ¿Cuántos son? ¿Dónde andan ustedes? Mira, realmente cada vez somos más, afortunadamente. Lo que pasa es que yo sí les digo una cosa, y es que yo siento que si esto no sale de la pasión es muy difícil hacerlo. Ok. Porque esto requiere de mi disponibilidad de tiempo absoluta, no solamente del día en el que van a hacer un bebé, sino de lo que se demore ese trabajo de parto. Entonces es realmente muy exigente, pero a pesar de eso, afortunadamente cada vez somos más, y en casi todas las ciudades hay médicos que practican el parto respetado, ¿cierto? Entonces, sé que aquí en Medellín hay un grupo de Facebook que se llama Grupo de Parto Humanizado Medellín, se llama así, Parto Humanizado Medellín, y ahí están una cantidad de mujeres con información, ¿cierto? Entonces, las mujeres que estén aquí. Las mujeres que estén en otras ciudades, yo siempre les digo, busquen dulas. Una dula de su ciudad siempre sabe cuáles son los médicos que practican el parto respetado, siempre han acompañado partos, entonces les pueden dar información de primera mano, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Ahora, digamos, si lo que quieren es buscar información, prepararse, está mi cuenta en Instagram es Nacer con Amor, ¿cierto? Pero hay otro montón de redes sociales, pues de páginas en redes sociales que dan información muy buena, de dulas. Si quieren buscar libros, hay muchos libros también que uno puede leer, uno no necesariamente tiene que hacer un taller, uno también puede uno mismo buscar información, ¿cierto? Entonces, con los recursos y las personas a lo que puedan acceder. Entonces, por ejemplo, hay un documento que es de libre descarga, que es el documento de OMS que salió en el año 2018, Organización Mundial de la Salud, estrategias para vivir una experiencia positiva de parto, se llama así, es de libre descarga, es un coco porque es muy largo, pero realmente está escrito no solamente para personal de salud, sino para que cualquier persona lo pueda leer, ¿cierto? Entonces ese es un documento de libre descarga. Hay un libro que yo amo, que es el libro de la Liga de la Leche, que se llama El arte femenino de amamantar, lo consiguen incluso en los supermercados, y ese libro no solamente habla de lactancia, sino que también nos empieza a dar un montón como de cosas importantes del parto, porque es que muchas de las cosas de la lactancia empiezan en el parto, ¿cierto? Hay un libro que se llama Parir, que es de Ivonne Olza, o sea, un montón. Hay un montón de libros que uno puede buscar y que puede leer. El bebé es un mamífero, de Michel Odent, ¿cierto? Hay un montón de libros que son muy lindos y que dan muy buena información. Y son herramientas de las cuales podemos echar mano. Mejor dicho. Ay, Doc, muchísimas gracias, de verdad, qué espacio tan bonito. Tenemos muchos comentarios aquí que ya los leeremos ahorita en la siguiente sección para que podamos hablar acerca de esto, porque, reitero, hablarlo también nos ayuda a sanar. Pero te agradecemos profundamente, Doc, por todo este conocimiento que nos entregas, pero especialmente por esta pasión, porque creo que esto es precisamente lo que marca la diferencia.
Ya saben pues, @nacerconamor, allí pueden entrar en contacto con la doc y allí también se les rederiva al número de tu consultorio. Ahí está el número de mi consultorio, Exacto. incluso está el link de WhatsApp Perfecto. para que hablen con la secretaria si quieren pedir una cita. Perfecto, y bueno, allí con todo el amor la doc les recibirá para poder acompañarles, y si tienen esta oportunidad de tener este milagro de vida en sus manos, de verdad que será una experiencia maravillosa. No se muevan pues, continuamos con más aquí en Buenos Días Familia. Estamos en Buenos Días Familia. Ya regresamos.